Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa CI en Contexto, pues con este tema de la discriminación en México. Y bueno, quizás lo primero que hay que hacer, ya ustedes comentaron un poco de dónde venimos y tal, pero pues, una buena definición, decíamos en el corte, Ricardo. ¿Cómo podríamos definirlo? A ver, insistía, empezamos a caer en cuenta que este era un país que discriminaba mucho hacia el 2001-2002, pero esto no quiere decir que tuviéramos absoluta inconsciencia frente al fenómeno. Porque en México la llamábamos desigualdad, lo empaquetábamos como desigualdad. Estamos claros que este es un país profundamente desigual, ¿no? Se haya trabajado argumentos importantísimos justamente para delinear, encontrar las causas, los diagnósticos de esa desigualdad. Pero con mucha frecuencia, cuando hablamos de desigualdad económica, ¿no? Un grupo de mexicanos que tiene una enorme cantidad de riqueza, otro grupo de mexicanos que no tienen prácticamente nada y los que vivimos en medio. Lo que no hemos querido aceptar es que parte de esa desigualdad económica viene de la desigualdad de trato. Una cosa es que ingresemos dinero, tengamos dinero distinto porque heredamos o porque tenemos un empleo distinto. Y otra cosa es cuando acudimos al Estado, buscamos la aplicación de la ley, vamos a buscar un médico del Seguro Social, acudimos a un juzgado, ¿no? Nos topamos con la educación pública. Entonces resulta que la sociedad, la ley y el Estado nos trata distinto en función de criterios siempre arbitrarios, como el color de la piel, el sexo, la edad, la religión, la apariencia. Eso se llama desigualdad de trato. Y hay que decir que en buena medida la desigualdad económica en México tiene su origen en la desigualdad de trato. De hecho, es una suerte de Jano Bifronte, ¿no? Sí. El cierre social que excluye tiene dos hebras, la desigualdad económica y la desigualdad de trato. Una mueve a la otra, ¿eh? O sea, no es, la desigualdad hay que verla desde los dos lados, pero es un cierre social. Utilizamos en el reporte la definición de Weber, ¿no? Ese que construye la sociedad para acaparar bienes, servicios, derechos a favor de unos cuantos y excluir a la mayoría. En este sentido, el reporte se centra en la desigualdad de trato. Definición que da Jesús Rodríguez Cepeda. Por cierto, un libro del CEI, aquel que coordinaron María Luisa Fuentes y Miguel Sekeli, El nuevo rostro y el espejo de la discriminación. Justamente este era su argumento que retomamos aquí. Vamos a estudiar cómo funciona la desigualdad de trato y en efecto cómo impacta en la desigualdad económica. Por eso ayuda a trazar una agenda distinta. Porque pone los argumentos más antropológicos, culturales, sociológicos, que están ahí reproduciendo la desigualdad, la económica y la que tenemos ahora. Cierro diciendo, en esta intervención, ¿por qué es importante analizar la desigualdad de trato desde el punto de vista político, ya no económico? Porque no hay democracia que se precie de serlo, que es incapaz de tratar por igual a las personas frente al Estado, la ley y la sociedad. Esta sociedad mexicana, este Estado mexicano, post-transición, no ha sido capaz de resolver los argumentos y los fundamentos de la desigualdad de trato. Por eso muchas mexicanas y mexicanos sienten que esto todavía no es una democracia, porque la desigualdad de trato no ha sido, apenas ha sido tocada con el pétalo de un... Tal vez no es nada más de capacidad, es más bien de una voluntad política por hacerlo. Finalmente, no sé si quienes están en las altas esferas del poder tampoco tienen mucho interés justamente en darle voz a estos otros grupos discriminados, que les va a hacer mucho ruido justamente en su trabajo. Me parece que más allá de imposibilidades, una falta, saben que existe el fenómeno, simplemente es de manera arbitraria determinar no hacer nada al respecto. Y de hecho, un claro ejemplo, en mi opinión, es justamente la aprobación de una ley para prevenir y erradicar la discriminación en el estado de Puebla, en donde determina que el propio discriminador, el propio ente discriminador va a ser quien atienda las solicitudes del ciudadano que ha sido discriminado, y además está sujeto a aquel presupuesto. Y la realidad es que eso da la impresión más bien de ser legalizar propiamente la discriminación. Es preferible, yo creo que habría sido preferible, por lo menos en el estado de Puebla, que no existiera ley, que se quedaran con los conceptos constitucionales, con los tratados internacionales, con los programas federales en el tema. Me parece que no basta tener una ley al respecto, me parece que tiene que ser efectiva. Y eso habla de una falta de interés por conocer los conceptos mínimos que integran el fenómeno. Y me parece que es activo, es un desdén hacia esos grupos
que históricamente han sido discriminados y seguirán siendo discriminados en razón a que la sociedad no ha tomado conciencia de que hay que exigirle a los grupos políticos que tomen medidas específicas para atenderlos. Ahora, hay otros temas, por ejemplo, la parte de diferencias de trato, siguiendo la definición, Ricardo, en los juzgados, ¿no? Ya no te vayas más lejos. Y ahí sí hay una consecuencia enorme, y no es porque me quieras o no me quieras, o sea, simplemente así es casi toda una estructura que está armada para, pues ahora sí que desigualdad de trato que tiene consecuencias a veces terribles para las personas. No es que, ay, me trataron mal. No, Desde no. la Defensoría de Oficio. Por eso pues. te digo, o sea, llega un momento en que, pues, oye, a lo mejor una persona está en la cárcel cuando no debería de estarlo simplemente por diferencias en el trato. Y yo creo que es una de las cosas que queda muy claras en el reporte, y al momento de estar formulando algún tipo de propuesta porque además la temática y la atención que debe dar el Estado mexicano en relación a la problemática de desigualdad de trato es compleja, no solo porque estamos acostumbrados a mirarlo desde el enfoque económico, economicista, de los ingresos o la pobreza, sino también porque la discriminación es un fenómeno que, digamos, se materializa y transversaliza, tal como el reporte mismo lo plantea en estos ámbitos de acceso a derechos, el acceso a la justicia, el acceso a un juicio justo, a tener servicios de calidad, servicios de salud, servicios públicos incluso de calidad, porque depende de en qué colonia o en qué región del país vives, tienes cierto tipo de servicios que deberían ser, si son públicos, de la misma calidad para todas las zonas. Pero, por ejemplo, quería retomar el caso, tratando de hacer un puente entre lo que plantea el reporte y el Programa para la Igualdad y No Discriminación, que todavía no logramos aterrizarlo bien, pero sí es importante en relación, por ejemplo, a tratar de otorgar las condiciones necesarias para que una persona indígena monolingüe pueda ser atendida en un tribunal en condiciones de igualdad que la demás ciudadanía. Entonces es importante, y se ha dicho a nivel internacional también, con esta intervención que hay por parte de comités de derechos humanos, que es importante que las personas indígenas tengan un traductor público para que puedan tener un juicio justo. Y eso lo estamos empujando a través también del programa. Esperamos que pueda suceder, pero justo lo que decía Claudia, el reporte plantea con ejemplos claramente cómo se da este cierre social, esta parte, digamos, subjetiva que constituye esa conducta discriminatoria, que está también mezclada con voluntad política, con eficacia o ineficacia de la acción pública también para contrarrestar. Pero ahí, Ricardo, perdón, Sí, siguiendo el tema, pero no solamente es del Estado con la sociedad, es a veces entre la misma sociedad. De hecho, el Estado es una réplica de la sociedad. Pero digamos, uno no solamente, bueno, quiero decir, no solamente es por servicios públicos que hay esa discriminación, como la que estabas tú mencionando, sino que ocurre... Las trabajadoras del hogar, es Ahora, un caso el específico. Estado ¿no? es una herramienta eficaz para derrumbar el cierre social o para construirlo. Entonces, sí es una variable muy importante. Porque el momento que el Estado sanciona prácticas, costumbres discriminatorias, el Estado es un arma de los aventajados. Claro. El momento que el Estado, los derechos humanos, las leyes, las políticas combaten el cierre social, entonces el Estado abre el cierre social, lo desmantela. Hay una contradicción, antes de entrar a los ejemplos, que traigo mucha tentación de poner ejemplos muy puntuales del cierre social, pero quiero reaccionar a lo que decía Claudia. Yo traigo una visión ambigua con respecto a la primera década, al balance de la primera década. Si ustedes me preguntan, ¿cuántas leyes en materia de derechos humanos y no discriminación se publicaron en el país? Son toneladas. Municipales, Sobrereguladas, sí. ¿Cuántas instituciones se crearon? Toneladas, ¿no? Instituciones que promueven los derechos de la mujer, los derechos de los adultos mayores, la discapacidad, el propio CONAPRED, Comisión de Derechos Humanos, recursos, toneladas. A ver, sí ha habido voluntad. Yo diría, si uno suma acciones públicas, políticas del Estado, es realmente una cantidad considerable. Marca una diferencia con respecto al antes, ¿no? Antes del 2000. Ahora, el cierre social actúa de manera sistemática.
La pregunta es si estas instituciones y estas leyes también actúan de manera sistemática para romper el cierre social. Claro. Y nos encontramos con algo que ya hemos visto en otros temas. Fragmentación de los esfuerzos. Por la vía de la fragmentación, entonces la voluntad política no se materializa. Pregunta, ¿fue intencional esa fragmentación o no? No tengo respuesta. Pero ahí es donde está el desafío de la próxima década. Coordinar los presupuestos, las instituciones y la voluntad política para que enfrente necesidad social y el Estado sirva para abrir la llave. O sea, Ahora, también es un corte, perdón. Ya me estaban haciendo acá señas no obscenas, pero sí, suficientes como para irnos a un corte. Regresamos, y ahorita regresamos contigo, pero regresamos con ustedes en un momento. Volvemos.